Estados Unidos estudia imponer 100.000 millones de dólares, unos 81.500 millones de euros, en aranceles a China, que se sumarían a los 50.000 millones de dólares ya anunciados a cientos de productos asiáticos. Pekín asegura que no descarta ninguna opción y no dudará en lanzar un contraataque agresivo si Estados Unidos finalmente impone nuevos aranceles, ha dicho Gao Feng, portavoz del Ministerio de Comercio chino. Si Estados Unidos se empeña en aumentar sus actos de unilateralismo y proteccionismo comercial, ignorando totalmente a China y a la comunidad internacional, China hará lo mismo a cualquier precio. La ONU ya ha avisado de que el deterioro de las relaciones entre ambas partes está llevando a una situación similar a la de la Guerra Fría. Las guerras comerciales siempre son malas para los involucrados y para la economía internacional en su conjunto. Necesitamos la cooperación internacional donde haya un problema. Debe haber un diálogo. Las bolsas y los inversores están muy pendientes de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Los mercados financieros han oscilado violentamente en los últimos días. Wall Street ha abierto este viernes a la baja. Estados Unidos y China han entrado en una espiral infernal de ataques y contraataques en la guerra comercial. Donald Trump dobló este jueves la apuesta, anunciando que quiere imponer otros 100.000 millones de dólares en aranceles a los productos chinos, doblando el valor de los aranceles impuestos esta misma semana por Pekín a las importaciones estadounidenses. En el objetivo del presidente norteamericano están los bienes chinos relacionados con la propiedad intelectual, la innovación y la transferencia tecnológica. China, por su parte, ha golpeado los productos originarios de regiones que han votado a favor de Donald Trump. Y bueno, como pasa en todas las guerras, si bien hay algunos que lucran, hay algunos que ganan, existen otros que salen perdiendo. Ese sería el caso de algunos países asiáticos. Le mostramos, según el diario South China Morning Post, algunos de los principales perjudicados por esta guerra serán quienes proveen a China de piezas y componentes para productos que Beijing luego vende a Estados Unidos. Ahí destacan países como Corea del Sur, Vietnam, Malasia y la región china de Taiwán. Incluso Japón, que el año pasado exportó 700.000 millones de dólares a China y Estados Unidos por concepto de autos, equipos electrónicos, computadoras, hierro y acero, podría salir perdiendo, pues todos estos artículos se encuentran en el centro de la guerra comercial. No solo perderían con la guerra, sino en un eventual caso en que China ceda las pretensiones de Estados Unidos de reducir en 100.000 millones de dólares su superávit comercial. Entonces, si estas amenazas arancelarias escalan y se materializan, no solo perderá China y Estados Unidos. Será una pérdida para China, los Estados Unidos y la economía mundial. Juntos, estos dos países producen casi el 40% del PIB mundial, sus componentes integrales a las escalas de suministros globales en general. De hecho, la lista que China publicó incluye alrededor de la mitad de las 10 principales exportaciones de los Estados Unidos para China, lo que indica que no van a aguantar. Los consumidores de Estados Unidos tienen más que perder que los consumidores chinos aquí. Los consumidores estadounidenses dependen mucho más de las importaciones que los consumidores chinos, así que veremos esa inflación. Lo veremos en los bienes de consumo. Un experto en el tema y en esta relación China-Estados Unidos, además especializado en temas económicos, es Julián Rivas. Me voy con él. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Bienvenido, muchas gracias. De un momento a otro habla Puigdemont, pero no queríamos dejar este tema por fuera. Preguntamos en Twitter, en esta supuesta guerra comercial, ¿quiénes pierden? Porque es importante. Nosotros vamos a terminar todos pagando precios más elevados. ¿Va a ganar China? ¿Va a ganar Estados Unidos? ¿Quién se va a empoderar primero en esta locura loca de te pongo un arancel y el otro día el otro país responde con otro? Bueno, creo que no es quién gana y quién pierde. Hay un desplazamiento de Estados Unidos como primera potencia mundial. Esa es una realidad. Eso es una realidad. Por supuesto, hay una transición entre el gobierno del señor Obama y el gobierno del señor Trump. El gobierno del señor Trump ha insistido mucho en la protección de su mercado interno, en tratar de desarrollar algunas políticas, incluso de grandes obras al estilo Roosevelt, para ver si alivia un poco la economía de Estados Unidos, pero a la vez tiene un programa global. Después dice Estados Unidos que hacen esas cosas los dictadores sudamericanos. Exacto. Grandes obras para perpetuarse. Exacto. Es lo mismo que está haciendo Obama acá. tenía un planteamiento que era atlanticista, era prácticamente la unión con Inglaterra en función de tener un mercado
que iba a buscar a los países anglosajones como centro motor de su actividad económica, pero esto por supuesto hay una transición con Trump, sobre todo los sectores petroleros norteamericanos que están muy agresivos, pero pudiéramos pensar que hay un elemento que está presente, que es que Estados Unidos revierte toda la política que hizo ideológicamente desde los años 90 en función de la defensa del libre mercado. Estados Unidos utilizó la Organización Mundial de Comercio como su bandera. Eso fue un planteamiento ideológico en la lucha contra el socialismo real. Y ahora resulta que Estados Unidos va en contra de este planteamiento y en vista de que China le está latiendo en la cueva, revierte todas las políticas que pueden estar en función de esto. Yo veo esto así como en esas carreras de ciclismo donde el que va primero es el que lleva la presión. Estados Unidos aparentemente todavía va de primero, lleva la presión, pero el que va atrás es el que va ganando. Entonces... Y relajado. Exacto. Y con buen poder acumulado. Y sí. Estoy hablando de sí. tener justamente bonos de la deuda de Estados Unidos en la mano. Sí. Estados Unidos ha perdido todas las guerras recientes. Por supuesto, tiene una capacidad de maniobra en función de que controla las organizaciones internacionales, tanto Naciones Unidas como la Organización Mundial de Comercio, para hacer todos los intentos para revertir una situación en la cual prácticamente se le hace difícil, porque China no solamente le juega en el terreno que puede plantear la Organización Mundial de Comercio, sino que China, aliada a Rusia, dos países que Estados Unidos trata de golpear y bloquear, está en un proceso de expansión con la ruta de la seda, que es una vieja propuesta que lleva más de 50 países. Lo que sí queda claro es que hay un mundo fracturado, hay un sistema financiero global que, parado en el dólar, ya pierde fuerza, hay una región sándwich que pudiéramos considerar Europa, y los países del mundo sur todavía vacilan en cómo incorporarse a este proceso. Sin duda, China tiene las ventajas porque Estados Unidos no tiene ningún producto que sea competitivo, salvo lo que la industria cultural, algunos sectores agrícolas, el armamento y el dólar. Estados Unidos no tiene elementos que puedan decir que va a competir en el mercado global. Al mercado global. Esos puntos que los tiene bien afianzados y los usa como mecanismos de coacción y sabe usarlos. Exacto. El mercado global se reúne básicamente de dos sectores: el sector de industrias pesadas, de industrias grandes, estratégicas, y el sector de manufactura. En ambos sectores China ha ido tomando ventaja. China ha ido desplazando a Estados Unidos en electrónica, la ha ido desplazando en producción de vehículos, la ha ido produciendo en producción de acero. En todo lo que significa instalaciones portuarias y aeropuertos está mucho más avanzada. Y Estados Unidos sencillamente vive de su dinámica interna, del consumo interno, del valor que le da una moneda que no tiene, que se maneja bajo un marco fiduciario más que un marco real. Y esta situación, por supuesto... ¿Qué quiere decir que se maneja en un marco fiduciario? Perdón, Julián, que tiene un mundo de fantasía para adentro y el mundo real que intenta venderle para los otros. El dólar aparentemente se maneja sobre la base de la fe de que Estados Unidos es una economía poderosa, pero cuando lo vemos en términos reales del retroceso de Estados Unidos, hay una situación inexplicable. Pero hay un sistema heredado de la Segunda Guerra Mundial en el cual Estados Unidos sigue siendo el dominante con su moneda. Es una situación contradictoria porque ya se están planteando no solamente monedas de carácter electrónico, sino también monedas de bloques, como pueden ser Rusia, China, que van adquiriendo fuerza y que a su vez van teniendo un nivel de articulación con países del mundo sur, ya sea de África, América Latina, y Estados Unidos, en medio de sus contradicciones, no logra cómo resolver. El señor Trump está tratando de desarrollar un programa económico, lleva más de un año de gobierno, todavía no se ha visto una propuesta firme y clara en relación a eso, y prácticamente ha insistido mucho en fortalecer el sector petrolero y el sector financiero, pero en términos de competir... $60 el barril, digamos. Sí, exacto. Estados Unidos actúa con un marco de deslealtad, ilegalidad y algo muy peligroso también, que puede generar una confrontación mayor, que China la evita. Por todo caso, el mundo... prácticamente por las mismas características de armamento que tienen las grandes potencias, difícilmente vayan a chocar, pero sí se están dando guerras regionales en las cuales las grandes potencias como Estados Unidos están presentes. Estados Unidos viene de hecho perdiendo el conflicto del Medio Oriente, que era una esperanza para reactivar las rutas de transporte de combustibles, energía, y entonces viene una situación en la cual el cambio de Obama a Trump también tiene incidencia política, porque no hay una articulación, una sincronización en función de cuál es el proyecto. Sencillamente están tirando palos de ciego, están acabando con todas las normas que se establecieron por instancias de Estados Unidos para el comercio mundial
y en una situación en la cual, por supuesto, la estructura económica norteamericana no da respuesta. Justamente, remarcaba algo importante. En la propia OMC, apalancada, sostenida, elogiada por Estados Unidos, allí va China y la denuncia a la nación estadounidense. Hay algo importante aquí. Toda esta diatriba, toda la dialéctica, todas las acciones diplomáticas se entienden. Pero ya hoy, por ejemplo, hay productos que han subido su precio y hablamos de un 37% en uno de ellos, por ejemplo. Ya lo buscamos y lo vamos a mostrar. Cuando yo le preguntaba quiénes están de ganadores y de perdedores, me refería también a que siempre el poder ciudadano, el que está abajo, el común, siente que pierde en esta situación. Porque los precios de los productos, sobre todo con esa cantidad que produce China y que riega por el mundo, también están en juego. Creo que esto es tratar de bajar los términos y explicarnos a todos como comunes del mundo cómo nos va a afectar. Y si eso que ellos hacen, que así también lo muestran los medios de comunicación, allá solitos, China y Estados Unidos, nos va a impactar a nosotros en el bolsillo. Ciertamente hay una serie de aspectos que están presentes en la economía mundial. No es que vamos a generar países con autarquía completa, que van a producir todo lo que necesitan, pero es importante que los países tengan una capacidad de producción, distribuir y controlar particularmente sus alimentos y aquellos aspectos que inciden en el desarrollo, ya sea infraestructura, ya sea servicio. Esto es fundamental, porque aquellos países que tienen la necesidad de trasladar o comprar, adquirir productos lejanos, los costos hoy son muy elevados, por ejemplo en alimentos, alimentos básicos o en todo caso manufactura, ya sean textiles. Entonces hay una necesidad de fortalecer la economía de los países y sabemos que en ese aspecto intervienen de manera perversa las transnacionales, particularmente aquellas que tienen que ver con medicina, aquellas que tienen que ver con industria pesada, aquellas que tienen que ver con porque hay una serie de situaciones que dislocan la economía mundial y particularmente los monopolios. Estados Unidos, por supuesto, en ese campo también se ha ido quedando. Estados Unidos tiene grandes monopolios de alimentos, pero Estados Unidos no tiene respuesta para el proceso de producción y con calidad de vehículos, de electrónica, ni en el campo textil como lo pudo haber tenido hace 40 años. Hay un elemento que está claro y que evidencia eso. En los años 70 todavía China era considerada un país subdesarrollado y de una manera acelerada, sobre todo a partir de 1978 con la reforma, China ha logrado un ascenso y un crecimiento por encima del 10% anual. Esto es una situación que está muy lejos de lo que representa Estados Unidos hoy para la economía mundial. Estados Unidos sencillamente ha controlado mares, bloquea la presencia de potencias que no comparte su punto de vista en algunas áreas. Ahí tenemos el caso de Nicaragua. Estados Unidos es el mayor objetor del canal que pretende construir Nicaragua, con apoyo de empresas chinas. Estados Unidos, a su vez, está haciendo todos los esfuerzos por controlar directamente los países, por reconstruir una propuesta económica para los países de América Latina a partir de la hegemonía y el dominio de ellos. Una situación como revertir la derrota del ARCA, creando mecanismos de intercambio directo. En todo caso, no ha logrado generar la confianza en su moneda y en el sistema financiero y económico mundial. Entonces, hay una situación que de hecho los países han ido conformando sus propias dinámicas y creo que la propuesta de la ruta de la seda, la vieja ruta desde el Antiguo Oriente hacia China y luego de Europa, ha ido tomando fuerza. Es una situación que evidencia no solamente el colapso de las instituciones de orden político, sino las instituciones de orden económico-comercial. Cuando yo escuchaba eso, pensaba qué miedo, porque en ese colapso claramente van a estar quienes agarran el poder y quienes lo pierden y quedan por fuera. ¿Y cómo nos aseguramos que nosotros, a quienes llaman el último orejón del tarro, no caigamos también ahí? Hay un aspecto que está claro. Estoy hablando hay de un países problema de orden político. Para ponernos... Hay un problema de orden político. Ajá. Estados Unidos, por su modelo de orientación capitalista, está articulado a algunos sectores, algunas burguesías que creen que van a crear un nuevo orden mundial, a partir de los intereses de las burguesías. Y China tiene un modelo de Estado centralizado con una política compartida
por su población, sus cuadros de dirección y particularmente por el pueblo de China, que en es China básica. hay 4.000 delegados que dan la voz en un parlamento, mientras que en Estados Unidos puede ganar inclusive el que menos votos obtuvo. Exacto. Y entonces hay un planteamiento que es a partir de los monopolios, de los objetivos que tienen grupos económicos globales, burguesías globales, centros financieros que pretenden dominar el mundo, y otros sectores, como el caso China, Rusia, que tiene una política mucho más homogénea y de mayor interés nacional. Vamos a ver en Twitter qué contestaron justamente. Preguntamos, las dos mayores economías del mundo se retan, dijimos en principio, con aranceles a productos por valor de 50.000 millones de dólares cada uno. Preguntamos, ahora sí, ¿qué nos va a dejar esta denominada guerra comercial en desarrollo? 34% dice precios más elevados, 41%, Julián, dice China empoderada, 5% dice Estados Unidos empoderado y 20% tiene claro que va a dejar toda esta guerra comercial, como la llaman los expertos, aunque funcionarios de ambos países digan que no es así, 20% dice va a dejar solamente pérdidas. Creo que es un tema que vamos a volver a hablar en breve, Julián, porque recién está empezando, ¿o no? Exacto. En todo caso, hay una situación que es producto de las nuevas formas de guerra. Y las burguesías que controlan a Occidente, particularmente Estados Unidos y Europa, viendo que están en una situación de retroceso, están tratando de revertir esta situación. La próxima vez, perdón que lo interrumpa, la próxima vez que nos sentemos seguramente también vamos a hablar de la FED moviendo sus tasas con estas economías latinoamericanas endeudadas. Exacto. En este capítulo, nuevas formas de guerra. La OCDE en los años 60 controlaba y consumía más del 50-60% del combustible que se producía en el mundo. Hoy eso se ha revertido y vemos que tiene una situación por el orden del 35-40% de ese consumo. Y estamos hablando de los países de Europa y Estados Unidos. Y cuando vemos Europa, los países se diferenciaban individualmente. Hoy, para hablar de Europa, ellos se hablan como bloques, no tienen la fuerza. Su frase, países sándwiches. Exacto, esos son ideológicos y políticamente. Gracias, Julián. Gracias. A todos, muchas gracias. Pausa rápida, ya volvemos. No a la censura. Que el nuevo orden mundial no es contigo. Que no es con tu familia. ¿Crees que el nuevo orden mundial te traerá paz y seguridad? ¿Estás preparado espiritual y